Listo. Bienvenidos a este espacio de conversación profunda sobre liderazgo. Hoy nos acompaña un referente en el campo del coaching ontológico y liderazgo transformacional, el doctor Silvio Pardo Ojeda, empresario colombiano, economista de la Universidad Piloto de Colombia, administrador hotelero de Unitec, con especialización en gerencia hotelera de la Universidad de Cornell Ithaca, New York, Estados Unidos, especialista en docencia universitaria del Centro de Educación Militar, maestría en educación de la Fundación Universitaria Los Libertadores, profesor militar, diplomado en logística militar, coach ontológico certificado por la ICF, International Coach Federation, Advanced Coach Trainer por la Academia de John Harley, PhD en México. Autor de varios libros sobre los profesionales oficiales de reserva de las fuerzas militares y el libro sobre los juegos de suerte y azar, ludopatía, en Colombia. Ha impulsado procesos de coaching y liderazgo integral en el Centro de Transformación Cuántica, en donde combina la eficiencia, la comunicación, la excelencia humana. El objetivo de esta entrevista es explorar las tendencias actuales en liderazgo, comprender cómo se están transformando las organizaciones y conocer los instrumentos que permiten evaluar y potencializar el liderazgo desde una perspectiva consciente, humana y orientada al futuro. Antes de entrar en estos aspectos más técnicos, queremos comprender el origen de su mirada, las experiencias personales y profesionales de un líder que por lo general suelen marcar su manera de acompañar, gestionar y transformarse. Empecemos por ese viaje interior que usted ha recorrido, a través de las preguntas que nuestros compañeros que hoy están aquí presentes van a realizarle y que está a su disposición este auditorio virtual para que nos amplíe con todos sus conocimientos, sus ideas a partir de cada una de las preguntas que aquí vamos a generar. Iniciamos en principio con nuestra compañera Lady Patricia Ledesma Chirimuscay, quien ya tiene preparada la primera pregunta. Encendemos el micrófono, por favor. Buenas tardes, doctor Silvio, compañeros. Muchas gracias por estar aquí en este momento acompañándonos durante este proceso. Mi pregunta es, ¿cómo describe su camino personal hacia el liderazgo y qué aprendizajes marcaron su forma actual de acompañar a otras personas? Hola, pues bueno, primero que todo un cordial saludo para todos los asistentes, para mi estimado y gran ponderado amigo José Educardo Piedradita Arcila. Lady, está sin audio. Y bueno, para ti, Lady, gracias por la pregunta. Entrando en materia, el punto es que mi recorrido hacia el liderazgo ha sido un recorrido ante todo, eh, digamos que una experiencia vivencial, una travesía hacia el interior, hacia lo que he podido yo entrar endógenamente en lo que mi vida me ha llevado y mi trasegar. Y no comenzó en la empresa, ni tampoco comenzó en un lado de clase. Comenzó en un momento de mi vida donde empecé a tomar conciencia de mis propias narrativas, de mis propias conversaciones. Creo que cada uno de ustedes ha notado cuando conversan con ustedes mismos. Una experiencia de eso es cuando entramos a nuestro baño y cerramos la puerta y estamos solos, hablándonos con nosotros mismos. Y muchas veces en la misma forma en que nos tratamos es como tenemos nuestro, digamos, perfil de cómo nosotros nos estamos viendo. Y entonces desde ese espacio, en esa narrativa que yo tenía, empecé a trabajar y a caminar dentro de el espacio del liderazgo. Y mis limitaciones, evidentemente, afloraban. Cuando hablaba en el espejo, en el baño solo, afloraban y entonces empezaba a tratarme mal y a decirme de pronto groserías y digamos que parecen coloquiales. Y digamos que en espacios privados como este de pronto se puede uno repetir. Y yo me paraba enfrente del espejo y decía, ¿qué me pasa, huevón? Perdón por la palabra, pero digamos, ponerlo experiencialmente como coach, les digo, eso es lo que hacía. Y entonces ya solo el hecho de tratarme de esa manera y de decirme y referirme a mí mismo con esas mismas palabras, me llevó a un lugar de notar qué tipo de posibilidades o imposibilidades creaba yo
empezando porque cuando estoy solo en mi intimidad me trato mal. Entonces, yo los invito a que ustedes hagan esa reflexión ahora que yo estoy contándoles esto y miren ustedes cómo se tratan en esos momentos íntimos. Y cuando se están mirando y se ven que les salió un grano y dice, ay, pero es que sí soy muy pelota, yo mire lo que me pasó, mire lo que me estoy haciendo salir y noto cómo estoy comiendo mal y cómo estoy tratando mal mi cuerpo simplemente porque me salió un grano, pero me estoy insultando, me estoy faltando al respeto. Si cualquier otra persona me tratara así con seguridad, de pronto le pondría un freno y un límite y le diría, oye, no, respétame. Pero como soy yo con yo, no me respeto. Y el subconsciente no tiene sentido del humor. Él simplemente está entendiendo lo que tú le estás diciendo y como tú te estás tratando es como tú te estás viendo. Por eso esa pregunta me parece muy interesante, porque les puedo decir que con el tiempo comprendí que la verdadera autoridad nace en el trabajo silencioso de cada uno de nosotros, cuando evidenciamos y empieza a aflorar ese tipo de circunstancias que las vemos y empezamos a notar que debemos cambiarlas, y debemos cambiarlas para empezar a subir nuestra autoestima y que nos demos la posición que requerimos tener para poder cumplir con nuestro éxito y llegar a otros espacios distintos. Es el trabajo que hace con uno mismo cada uno de nosotros. Y aquí les puedo hablar de tres cosas que son interesantes de manejar. Y es, fíjense que la configuración del lenguaje, desde el mismo hecho de las palabras que utilizo. Fíjense y noten qué expresión hubo cada uno de ustedes cuando elegí utilizar una palabra que a la vez de que no es soez, si es una palabra que coloquialmente para personas que están en un nivel de educación ya superior, no es importante y no es agradable escucharla. Sin embargo, es tan coloquial que lo aceptamos, pero el poder configurador del lenguaje es el que nos hace descubrir que no son los hechos los que determinan nuestra vida, porque la palabra tiene poder. Y entonces, cuando nosotros utilizamos ese lenguaje, hacemos una interpretación y construimos sobre esa interpretación una gran cantidad de cosas, es decir, nuestras vidas. Desde allí yo los invito a que observen cuáles son sus propios juicios hacia ustedes mismos y los juicios que ustedes tienen ante los demás. Y aquí hagamos un ejercicio. Por ejemplo, Lady, ¿qué juicios tiene sobre José Miguel? O sobre el mismo José Educardo, o sobre Sandra Milena. ¿Qué juicios tienen ustedes entre ustedes mismos que no son capaces de emitir? Porque de pronto Lady dices, oye, si le digo eso a Sandra Milena se va a molestar. Y entonces eso es una conversación privada que tiene Lady con ella misma. Pero ella no es que esté siendo hipócrita, no, no, señor. Lo que pasa es que ella edita ese tipo de pensamientos y no los expresa porque sabe que puede generar dificultades. Pero pongo el ejemplo de Lady, pero también a Sandra Milena seguramente le pasa con José Miguel o le pasa con José Educardo. A todos los seres humanos nos pasa. Esto no es algo que sea del uno para el otro. Y de pronto nos referimos a las personas en un momento determinado, inclusive que queremos y que las tenemos en alta estima y de pronto lo abrazamos y utilizamos una palabra soez para saludarlo o para abrazarlo o a la pareja nuestra que amamos y entonces le decimos palabras inclusive a veces que no tienen coherencia con el sentimiento que tengo simplemente porque nos parece coloquial. Pero fíjense la importancia del lenguaje y lo que el lenguaje puede llegar a crear en un momento determinado. Entonces, ese es uno de los puntos que marcaron de manera indeleble mi forma de acompañar y de crear cosas nuevas y cosas mucho más grandes en mi vida. Yo los invito a que ustedes empiecen a ser excelentes en el manejo del lenguaje, en el manejo del léxico y en el manejo de la expresión corporal, porque todo esto hace que ustedes sean poderosos. Y eso hace parte de la pregunta que me hacías, Lady, como uno de los puntos que quiero tratarles. Habrían varios, pero hablemos de otro, la relevancia para medir, la relevancia de medir eh, para poder entendernos. Y ustedes fíjense en la estadística. Finalmente nosotros cuando la aplicamos nos decimos, no, eso es la frialdad de los números y terrible, ¿cómo vamos a empezar a hablar de números cuando estamos hablando de personas? Pero nosotros estadísticamente siempre hacemos digamos que un nivel. Y entonces, oye, qué tan bien te cae José Miguel a ti, Aida? Y entonces José Miguel de pronto se queda mirando y dice,
Bueno, si lo miro estadísticamente, de 0 a 100%, digo que ella me cae en un 70%. Bien, sí, está por encima del nivel. Pero si hablamos de, vamos a poner un nombre X que no esté en la sala, y hablamos de eh, Perico Pérez, y a José Miguel no le cae bien, dice estadísticamente un 10%. Sinceramente ni me va ni me viene, o sea, más mal que bien, y finalmente, si lo puedo evitar, lo evito. Y ese número estadístico, fuera de lo que es la cifra, los números, nos da a nosotros lo que es la realidad socioeconómica en la que cada uno se mueve. No es que ese como tiene plata es un creído. O ese como no tiene plata, entonces es un patinchado y no me interesa hablar con él. O no, mire, tiene un Mercedes-Benz de vehículo. ¡Guau! Yo con ese quiero hablar. O ella, mire la pinta que tiene. No se pone sino Coco Chanel, y eso cuando uno se acerca el olor es maravilloso. O no, no ni siquiera se pone loción. Fíjense que en esos aspectos nosotros sociológicamente y socioeconómicamente nos metemos en unos rangos y lo medimos, y medimos todo, todo lo que nos rodea lo medimos. Y Ujú. desde ese espacio les puedo mostrar que eso es un liderazgo incompleto, porque no lo hemos trabajado, y así lo aprendemos empíricamente en el mundo en el que nos movemos. Entonces, yo he comprendido que mis decisiones y mis silencios impactan a los demás seres humanos. Si yo me quedo callado ahora, ustedes empiezan a pensar, bueno, ¿y este man qué? ¿Se va a quedar callado y no nos va a decir nada más? ¿O será que fue que le caí mal? ¿O será que el man no preparó lo que iba a hablar? ¿O de pronto finalmente se le fue empezamos a interpretar un millón de cosas? Se le fue la señal, se congeló. Y todo esto que les muestro es el reconocimiento en el que nosotros le damos relevancia a cómo nos entendemos numéricamente. Y ahí viene el tercer punto, el reconocimiento del contexto social y económico como líderes. Ese reconocimiento como líder en el cual yo me siento igual y me siento libre con ustedes, o a la vez fraterno y cercano. Y entonces lo siento como un hermanazgo. Y entonces nos hacemos amigos y entonces somos súper cercanos y no somos familia, pero a veces siento que un extraño se convierte en alguien más querido inclusive que un hermano de sangre o una hermana de sangre. Y uno dice, wow, qué increíble, mire, es que fulanita de tal, me llevo tan bien con ella que ni con mi hermana soy capaz de contarle esas cosas, y ella la conozco hace 2 días y ya le conté toda mi vida. Y a mi hermana no soy capaz de decirle cómo me fue hoy. Pero ese punto de cosas son el reconocimiento del contexto social en el que nosotros estamos, del contexto económico en el que nos movemos, y eso hace parte del líder que cada uno de nosotros somos, y en cuál liderazgo nos empoderamos a trabajar. Hay diferentes tipos de liderazgos. Entonces, desde ese espacio, pues ustedes pueden notar que cada uno de ustedes se acompaña de una certeza. Y cada ser humano es un proyecto de construcción. No es lo mismo lo que está haciendo Aida Obando, que lo que está haciendo José Miguel, que lo que está haciendo Lady, que lo que está haciendo Sandra Milena, en su proyecto de construcción como líder y como ser humano, como mamá, como hermana, como tía, como prima, como empleada en una empresa, como dueña de mi empresa. Ese contexto de construcción que cada uno de nosotros está creando genera una conversación en cada uno de nosotros interna. Cuando llegamos a la empresa, si soy un empleado o si soy dueño, y qué pasa cuando llega el recibo de la luz de la empresa. Entonces, si yo soy empleado, me importa 5 en cuánto cuesta, para eso ganan plata. Pero si yo soy el dueño, digo, apaguen luces, porque tienen prendido el computador, apaguen eso, porque empieza a sufrir la necesidad de ahorrar y no gastar dinero en energía. Son ejemplos que les pongo para que se den cuenta que son las interpretaciones de acuerdo al sombrero que me pongo o la máscara que utilizo. Y la conversación que se sostiene con los otros y conmigo mismo define el futuro que soy capaz de crear. Ujú. Espero que haya podido dar respuesta, Lady, a tu pregunta con el contexto que les acabo de crear. Sí, señor, muchísimas gracias. Bien, por otra parte, José Miguel Camarón Santana también quiere hacer una pregunta que me parece muy interesante dentro de este ejercicio de liderazgo. Buenas tardes, doctor Silvio. Bueno, en su criterio, ¿qué tendencias se están refiriendo el liderazgo en el
entorno actual caracterizando por la incertidumbre y la complejidad? Bueno, son dos palabras maravillosas, José Miguel, y gracias por la pregunta. La primera, incertidumbre. Creo que en la vida de todos nosotros los seres humanos, la única certeza que tenemos es el memento mori. No sé si conocen la palabra del latín memento mori, pero si no la conocen, se los pongo en el contexto de que la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. El resto de nuestra vida es incertidumbre. Entonces, cuando José Miguel hace la pregunta y dice, ¿cómo se redefine el liderazgo en un entorno de incertidumbre? Digo, venga, pues, se redefine, es que todos los días nos redefinimos, José Miguel, porque todos los días estamos en incertidumbre. De hecho, ni siquiera sé si voy a llegar a mi casa esta noche. Salí de mi casa pensando que sí, pero ni siquiera sé qué va a pasar ahora cuando cerremos esta conversación. Es más, no sé si dentro de 5 minutos me empieza a doler el corazón y empieza y me quedé aquí. O alguno de ustedes, eso no lo sabemos, es incertidumbre total. Y la complejidad, que es una palabra que yo los invito desde lo que les decía de la creación del contexto de vida, desde la palabra y desde el lenguaje. Cuando nos acostumbramos a usar la palabra complejo, es para dificultar las cosas y para mostrar que es muy difícil. Nada en la vida es difícil cuando nosotros lo buscamos desde el espacio de que todo es posible. Somos capaces de crear lo que nos propongamos, estimados amigos. Hoy fueron capaces de crear esta reunión para que estuviéramos aquí y logramos, dentro de la incertidumbre de qué hago yo un domingo, sentarme un domingo a las 3:30 de la tarde a conversar de liderazgo con alguien que no conozco, cuando podría estar de pronto con mi familia en un parque de diversiones, en un restaurante comiendo rico, en un parque elevando cometa, disfrutando con mi amigo o con mi pareja en la cama viendo una película, felices metidos en la cama. Eso hace uno a veces los domingos. Entonces, desde ese espacio, miremos lo complejo. No, uy, es que qué difícil es quedarme con mi pareja en la cama un domingo. Y lo ponemos complejo y lo vemos todo difícil. O no, qué rico es estar con mi pareja en la cama. O qué maravilla ir a elevar cometa. Uy, no, es que elevar cometa es complejísimo. Yo nunca he podido elevar una cometa. No, no, eso es dificilísimo. No entiendo cómo es la cola y por qué tiene que tener una cometa una cola. Y si no hay viento, y si hay demasiado viento y le suelto cuerda o le recojo la cuerda. Uy, no sé, complejísimo. Depende cómo nosotros interpretemos cada una de las actividades, van a ser complejas o no. Entonces, por eso la pregunta tiene una circunstancia de la utilización del lenguaje y las interpretaciones que cada uno le demos. Ahora, hay una cosa que sí es importante y es que el pensamiento sistémico es una necesidad, pero no como un lujo. O sea, no, los líderes ya no podemos pensar solo en el área de comprender los flujos que nos maneja la vida. Y las dependencias, los impactos colaterales de cosas de que, ay, mire, estábamos elevando cometa en el parque, lo más de rico hoy, y empezó a llover y la cometa no se cae, y yo no me quiero mojar, pero tampoco quiero perder la cometa. No, qué complejo esto. No, qué incertidumbre tan. ¿Me mojo o pierdo la cometa o qué hago? Entonces, desde ese espacio requerimos tomar decisiones. Y los datos que teníamos por la mañana nos dijeron, no, el meteorólogo, y entonces vemos a Max Enríquez en televisión, dice, no, iba a ser un día súper soleado. Y está uno elevando cometa y empezó a llover y uno dice, venga, pero este man, ¿qué fue lo que estudió? Él me dijo que no iba a llover. Y mire lo que está pasando. Y volvemos a lo que preguntó José Miguel, incertidumbre, complejidad. Y entonces es, ¿cómo vas a decidirte, Lady? ¿Cómo vas a decidirte, Santa Milena, a bailar bajo la lluvia? O te pones brava porque te llovió y se te dañó el día y ya no quieres saber nada más y me mojé y se me corrió el maquillaje y se me dañó el peinado o vas a decidir bailar bajo la lluvia y recoges tu cometa y te sigues mojando y empiezas a cantar y decides crear un sistema maravilloso con una situación completamente de incertidumbre que no esperabas que sucediera. Entonces, desde allí viene otro segundo punto para la respuesta, y es la convivencia analítica que tenemos nosotros con la humanidad. Siempre le estamos haciendo análisis a todo, al clima, a cómo se vistió fulanito, a cómo se maquilló perencejito, mire los zapatos que trajo, no los emboló, mire la correa que se puso, uy, mire el anillo que utiliza, mire, todo el tiempo estamos en esa analítica de la humanidad que nos rodea. Y vivimos en una época donde todo es información, amigos.
Toda esa información, información abundante por todos los medios, visuales, auditivos, sensitivos, y es información, 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 y hay momentos en que ni siquiera nos damos cuenta y toda esa información para nosotros. Entonces, desde ese espacio yo los invito a que ustedes se den cuenta de que cuando estamos en esa información, ¿estamos utilizando la sabiduría o simplemente estamos utilizando el empirismo? Y esa es la diferencia entre una persona educada, una persona que se cultiva intelectualmente, con una persona que vive el día a día con lo que le va llegando. Y entonces por eso yo quiero que ustedes analicen si somos iguales los seres humanos o no. Porque mientras ustedes están trabajando aquí a las 3:30 de la tarde, un domingo, hay gente que decide estar a las 3:30 de la tarde sentada rascándose la barriga. Y entonces, ¿somos iguales? No sé, la definición de cada uno ya es distinta. Pero el liderazgo requiere de ese tipo de cosas. Requiere preparación completa. Y la preparación no es, evidentemente, estarse rascando la barriga. No porque sea malo, qué maravilla, todos necesitamos ese espacio en algún momento. Pero si nos decidimos hacer lo de la canción y me levanto por la mañana, me va de un trago y no hago más nada, eso es lo que voy a tener, más nada. Y esa es la realidad que voy a crear a futuro. Sería que esa persona que se levanta por la mañana y no hace más nada, es igual a mí que estoy un domingo a las 3:30 de la tarde hablando de liderazgo y cultivándome intelectualmente para ser cada día mejor y construir un ser humano en excelencia en los espacios en que puedo. Entonces, esa analítica de lo que pasa con la humanidad genera que la sabiduría sea escasa, porque la gran mayoría decide querer vivir sabroso, rascándose la barriga y no haciendo más nada. Y desde ese lugar, ustedes fíjense que el liderazgo del futuro exige integrar la parte métrica porque estamos acostumbrados desde el día cero que nacimos hasta la fecha a medirlo todo. Estadísticamente, matemáticamente, todo lo medimos, como les decía ahora. Lo medimos con indicadores, lo medimos con análisis, lo medimos con la profundidad de la sensibilidad de nuestras emociones, sobre todo las damas. Y con toda seguridad aquí Lady, Sandra Milena y Aida nos dan una certeza de que ellas trabajan con su parte límbica y con su parte emocional y tienen la emoción a flor de piel. Nosotros los hombres somos un poco más racionales y para las mujeres somos básicos. ¿Qué tipo tan básico, Esteban? Porque no manejamos esas emociones como las manejan las mujeres. No manejamos las realidades como ellas las ven. Somos más pragmáticos y ustedes son más emocionales. Y esa realidad humana no cabe en un mundo estadístico. Sin embargo, cuando los hombres hablamos de la estadística, a la mayoría de las chicas les digo, este man, qué pesadilla. Yo prefiero un tipo que sea alegre, que me esté haciendo reír, que me haga el chiste, que haga la burla, y de ese es el que me enamoro. No, el tipo que me viene a hacer contar historias y hablarme de estadística, qué tipo tan aburrido. Ahí es en la convivencia entre la analítica y la humanidad que es la que nos mueve, nos toca y nos inspira para ser mejores o para mantenernos en una conversación de bajo nivel, que es la que no me exige. Como no me exige, ahí me siento cómodo. Cuando me exige la intelectualidad, que tengo que pensar, analizar lo que me dijo y sacar una respuesta que sea lo suficientemente elaborada para que la otra persona mantenga una conversación de nivel, qué pereza, qué tipo tan aburrido, qué vieja tan inmamable. No, yo quiero a alguien que me haga reír y que se burle del pantalón o de la chaqueta del que viene al lado, del maquillaje, o mire cómo se pintó el pelo y mire cómo le quedó de mal. ¡Jua, jua, jua! Y hacemos el chiste. Y eso nos lleva a las tendencias, hasta estructuras más elaboradas, las jerarquías rígidas, como por decir las jerarquías de las fuerzas militares. Esa rigidez que ustedes saben que si dice, mire, usted se queda ahí parado, así llueva, trueno, relampagueo, usted se queda ahí parado y no se mueve. Y uno dice, no, yo no me meto a eso, yo no voy a aceptar esa rigidez. ¿Cuántos de ustedes son rígidos? Entonces yo les pregunto, José Miguel, ¿qué tan rígido eres? Con los compañeros. Pues yo como manejo personal, pues uno tiene que saber dividir los momentos, ¿no? Entonces ya con el personal, pues uno tiende a ser más serio, más rígido, y pues la idea es que se cumplan lo que uno, las indicaciones que uno da. A diferencia, pues en otro ambiente.
Ok, y cuando estamos en una empresa donde es demasiado rígida, ¿cómo es la colaboración? ¿O cómo la Ayuda. imaginarías? No, entre más rígido, pues en ocasiones esto, claro, aunque uno tiene sus, ¿cómo es? Sus dificultades, pues siempre se busca, digamos, el cumplimiento de las labores y obligaciones de cada uno. Correcto. O sea que en una empresa rígida las tendencias son distintas a una empresa donde el jefe no es jefe, sino es un líder y entonces trabajan en equipo y no son órdenes, sino cada quien hace lo que quiere hacer para que eso los mueva a generar otras actividades. ¿Sí es así o cómo lo ves, José Miguel? No, porque, o sea, hay que saber diferenciar entre un jefe y un líder, Ok, ok, ¿sí? ese es el punto. Porque el jefe es el que manda desde un puesto y el líder es el que pone la camisa y ayuda a que todo se ejecute. Ok. Bueno, espero haber podido darle respuesta a tu pregunta. Me podría extender ahí muchísimo. A mí, como ven, esto me apasiona, pero sé que el tiempo también es limitado para todos. Entonces, vamos con la tercera pregunta. Bien, Claro. la tercera pregunta la realiza Aida Clemencia Obando Halvin, que también está en Popayán. Aida Clemencia, abrimos el micrófono, por favor. Eso. Sí, bueno, ay, espérame. Perfecto, ahí la escuchamos. Gracias. Lamentablemente se nos fue el audio de Aida Clemencia. Podemos dejar esa pregunta para... Buena tarde, doctor Ah, listo, Silvio. perfecto. Hola, Listo. hola. ¿Sí me escucha? Sí, Sí, claro y perfecto. fuerte. ¿Sí me escucha? Sí, claro y fuerte. Te escuchamos. Sigue, Aida. Buena tarde. Buenas tardes. Adelante. Ya. Buena tarde. Sí, doctor Silvio, reconociendo su trayectoria y reconociendo su experiencia en este ámbito, eh, quisiera preguntarle, ¿cómo interpreta usted la transición que hay entre el liderazgo tradicional al liderazgo transformacional? ¿Y cómo o qué considera usted cómo ha sido el papel del género femenino en este ámbito? Bueno, es interesante y bastante compleja para utilizar la palabra de complejidad en la pregunta anterior, porque es extenso lo que tendríamos que hablar, no solo con el tema de cómo se integra y cómo se mueve la mujer en ese ¿Sí proceso. me escuchó? Sí, claro, claro y fuerte, te escuché, Aida. Y me gusta tu pregunta porque pues integrar a la mujer en esos procesos, digamos que yo creo que no se requiere integrarlas porque es que la mujer está integrada en todos ellos. De hecho, todos nacimos de una mujer y esa es la integración máxima. La mujer está integrada en el liderazgo desde el espacio de que todos tenemos mamá. Y entonces la integración es total. Digamos que para mí esos temas yo los veo desde el espacio de una modernidad. Todos estamos viviendo quizás por primera vez en siglos un tránsito a una civilización en materia de liderazgo. O sea, no hablábamos tanto de liderazgo anteriormente, pero todas nuestras mamás son líderes de una u otra manera. Entonces, están todas integradas. Pasamos de un paradigma centrado en una autoridad formal que se valoraba en la capacidad solo de dar órdenes, ahora a un liderazgo donde se habla de inspirar, de cómo inspiro yo a José Miguel o cómo inspiro a Sandra, o cómo te inspiro a ti, Aida, para lograr que hagas lo que yo estoy pidiendo que hagas. Es inspirar, es motivarte, es tocarte, es moverte. Y desde ese espacio hay que inspirar desde el liderazgo transformacional, que se sustenta en tres pilares fundamentales.
el primer pilar, inspirar con sentido. Es decir, si yo empiezo a hablarles aquí cosas que son sin sentido, casi con probabilidad no van a tomar, no voy a hacer una muestra de lo que ustedes digan, oiga, yo quiero prepararme más en liderazgo transformacional, quiero ser coach, quiero dar sesiones. Si yo no los inspiro, pues muy difícilmente lo van a hacer. Muchas veces, si ustedes notan, nosotros adoptamos ciertas profesiones y ciertas tendencias de vida porque alguien nos inspiró a ser como ellos. El profesor de química o el profesor de matemáticas o el profesor de filosofía o mi papá que es abogado o mi mamá que es, no sé, conferencista o lo que sea. Y no se trata de dirigir tareas, sino de convocar visiones. El líder transformacional despierta pertenencia, propósito y un sentido de responsabilidad colectiva entre todos. Y desde este espacio tenemos la posibilidad de cultivar las capacidades humanas. Por eso nosotros estábamos hablando ahora de qué quieres cultivar tú para tu vida y quién te inspiró a hacerlo. La prioridad ya no es controlar el desempeño de lo que haces, cómo lo haces, sino expandir tu potencial hacia los que te rodean para que todos en equipo, colectivamente, logremos un objetivo, como lo hace un equipo de fútbol. Colectivamente, el equipo de fútbol no lo gana un jugador el juego, lo gana todo el equipo, incluyendo el personal técnico y los dueños del equipo y los directivos. Entonces, desde ese espacio es cultivar todas las capacidades humanas y los equipos que tenemos. Y miremos el actuar desde la ética y la sensibilidad social. Un líder transformacional es consciente de su impacto y de su dignidad y en las oportunidades que tienen los demás que a veces de pronto yo no las tengo y que a veces nos amparamos en ellos para decir, no, es que fulanito, es que el doctor José Educardo sí, porque es que pues él nació en cuna de oro y entonces sus papás y sus abuelos eran de abolengos y sus tatarabuelos y fueron presidentes de la República. Entonces, claro, el doctor José Educardo pues la tuvo fácil, pero yo que nací por allá en un pueblo y soy un patinchao, pues para mí eso sí que ha sido difícil. Entonces, digamos que ese son el tipo de oportunidades en las que nosotros a veces nos fijamos para excusar por qué no puedo ser yo igual que el doctor José Educardo. Pero evidentemente, si somos líderes transformacionales, nos damos cuenta que independientemente de que yo haya nacido en un pueblito al sur de Boyacá, puedo llegar a ser presidente de la República como el bisabuelo o el tatarabuelo del doctor Piedrahíta. Y nada lo impide. Es más, una prueba de ello es el señor presidente que tenemos actualmente. Nadie pensaba que él iba a ser presidente de la República y llegó. Y entonces eso es lo que demuestra que hay transformación. Independientemente de la política, si creemos o no, es la posibilidad de llegar a ciertos lugares donde antes nadie creía que se podía llegar. Como aquel gran sindicalista que tuvimos de alcalde de Bogotá, o como un gran profesor como el doctor Mocus, que fue un gran profesor y llegó a ser también el primer burgomaestre de la ciudad. Todo es posible, puede llegar cualquiera. Un lustrabotas de Chapinero llegó a ser concejal de Bogotá, sin importar los resultados. Es decir, cualquier ser humano sobre la faz de la tierra puede llegar a lo que se proponga. Desde la ética, desde la sensibilidad social y desde impactar a la gente e inspirarla. Voten por mí porque yo merezco que ustedes me pongan como presidente, independientemente de lo que haya hecho en mi vida. Y en cuanto a la participación de la mujer, este tránsito no solo la incluye, la necesita. Nosotros necesitamos a las mujeres para todo. Las mujeres son tan importantes históricamente porque, ya se los dije el primero, todos venimos de una mujer, todos necesitamos una mamá para que nos traiga al mundo, tanto mujeres como hombres, y desde ese espacio la mujer es el ser más importante. Fíjense que cuando se está hundiendo un barco, eh, Sandra, ¿viste el Titanic, la película El Titanic? Sí, señor. Ok, ¿a quiénes salvaban y a quiénes se tenían que montar en las lanchas primero? Mujeres y niños. Ahí está la respuesta. La mujer, ¿por qué la mujer? No importa, las mujeres, ¿por qué? Porque son las que pueden dar vida. Los hombres se mueren y la mujer puede seguir teniendo hijos y va a volver a crear el mundo y a mantener el estatus de la vida humana. ¿Y por qué los niños? Porque son el futuro. ¿Y los hombres? O sea que la mujer sigue siendo importante. Ahora tenemos una conversación de que cómo la incluimos, cómo le damos mayor inclusión, pero es que está incluida en todo. Lo que pasa es que estamos en un boom de la palabra inclusión, ¿cierto? Y de la palabra empoderamiento. Pero finalmente
la mujer ha sido esencial desde aquellas épocas. Estamos hablando del principios del siglo XX cuando se hundió el Titanic. Y en esencia, las competencias esenciales para el liderazgo transformacional es la empatía. Segundo, la colaboración. Si ustedes se dan cuenta, sin colaboración es imposible lograrlo. La gestión emocional. Debemos lograr tener una gestión emocional muy fuerte en cuanto a inteligencia emocional. La resiliencia a los problemas, que hoy son activos centrales para cualquier organización en la que trabajemos o la que dirijamos. Como dueños o como líderes, debemos tener completamente claro que esas palabras que les acabo de decir, empatía, colaboración, gestión emocional, inteligencia emocional, resiliencia, son activos centrales para cualquier organización. Para transformarnos es importantísimo y debemos integrarlas plenamente, sin sesgos, sin barrera alguna. Esa es la posibilidad de lograr que nosotros podamos cumplir con cada uno de las metas y los propósitos que nos hemos puesto en la vida. Muy bien. Tenemos desde Sogamoso a nuestra compañera Sandra Milena Ramírez Méndez, quien también tiene una pregunta muy especial. Bueno, muy buenas tardes, doctor Silvio. Agradecerle antes que nada porque realmente sabemos que es un domingo en la cual debería estar con la familia, pero igual nos permitió este espacio y ha sido de gran provecho. Muchas gracias por ese aporte que nos ha dado, ha sido muy excelente. Y la pregunta que tengo para usted es, desde la perspectiva ontológica, ¿qué ocurre en el interior de un líder antes de que logre impactar en su entorno? Bueno, lo primero, como yo lo veo, es, utilizaste la palabra mágica, ontología. La ontología, y vamos a preguntarle a Lady. Lady, ¿sabes qué significa ontología? Bueno, Lady, maravilloso y te agradezco por tu sinceridad. Pues ontología es algo tan sencillo como esto, es el estudio del ser humano, Lady. Entonces, cuando nos hablan de la perspectiva ontológica, es desde el estudio del ser humano. Nos dice Sandra Milena, ¿qué pasa en el interior de cada uno de nosotros para impactar a nuestro entorno? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo impactó sus papás? Su papá, vamos a hablar de papá de cada uno de ustedes. ¿Cómo impactó su papá en la familia, en su familia? ¿Él era un líder? ¿Se preparó como líder? Casi con seguridad todos los papás son líderes, independientemente de sus problemas, porque todos los seres humanos tenemos nuestras circunstancias. Pero el punto es, ese liderazgo que él puso, creó un entorno y los impactó a cada uno de ustedes para que los seres que son ustedes hoy en día, ontológicamente lo que ustedes han trasegado hasta hoy, hace parte de eso que les entregó papá y mamá en sus casas, en sus hogares, desde el día cero que nacieron hasta el día de hoy, lo que les entregó papá y mamá. Entonces, eso es lo que ocurre al interior de cada ser humano. Y esto no es una respuesta, digamos que escrita en piedra. Cada uno tiene su perspectiva y yo les doy la mía y trato de tocarlos, moverlos, inspirarlos para que ustedes pues vean mi perspectiva. Y espero que se acerquen a la de ella. Maravilloso si se acercan y se alinean o si de pronto dicen, no, tengo de pronto algo que me parece que puede ser distinto. Pero desde ahí fíjense que un líder impacta primero su mundo interno, que era lo que hablábamos en la primera pregunta. ¿Cómo empecé a impactarme yo y qué empecé a darme cuenta que requería hacer? Y desde ese espacio, entonces, ya impacto mi mundo interno para poder después salir a la realidad externa y empezar a impactar a los demás. Lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros es muy profundo y en muchos casos es silencioso. Un cambio de la manera de interpretar la vida es un cambio en el cual ustedes empiezan a liderar y la gente se empieza a dar cuenta, uy, Lady, ¿cómo ha cambiado? Tú no eras así antes. No, José Miguel no reaccionaba así. Mire cómo está manejando la situación ahora. Antes de José Miguel se hubiera puesto bravo y le hubiera pegado un puño a la mesa porque se puso bravo. Hoy en día, fíjese, ya ni siquiera golpea la mesa, sino se queda callado, escucha y reacciona y contesta con tranquilidad a algo que hace mucho tiempo hubiera golpeado la mesa y se hubiera parado y se hubiera ido bravo. Y perdón que los ponga de ejemplo, pero la intención es
captar su atención de que se den cuenta cómo uno puede cambiar desde la perspectiva ontológica, desde adentro y decir, ok, voy a empezar a reaccionar distinto a las emociones y a las circunstancias que me pone la vida. Y entonces el líder comienza a hacerse cargo de sus propios miedos, de sus propios juicios, pero sobre todo de nuestras propias promesas. Porque fíjense que el único ser sobre la faz de la tierra, vivo, del reino vegetal y del reino animal, el único que hace promesas es el ser humano. Y desde ese espacio yo les pido que analicen qué prometen y qué son capaces de cumplir cuando lo prometen. Porque eso comprende la posibilidad de entender qué tan valiosa es la palabra para cada uno de ustedes. Porque cuando se promete, es algo que sale de mi boca y en la excelencia de mi lenguaje estoy prometiendo que eso va a suceder y que yo me comprometo a que esa promesa suceda. Y configuro posibilidades. Y entonces, fíjense que eso nos lleva a una reeducación emocional, porque empezamos a cultivar disposiciones que nos permiten navegar entre la incertidumbre que hablábamos, sin ser consumido por la incertidumbre, por el miedo de que no sé qué va a pasar. Y eleva nuestra emocionalidad desde el resentimiento o desde la responsabilidad, desde la serenidad y desde la apertura. Estoy abierto al cambio, a lo que viene, a lo que me dicen que es complejo y que lo vuelvo posible. Desde ese espacio es una transformación interna, pero también corporal. Fíjense que nuestro cuerpo cambia, inmediatamente nosotros nos disponemos a hacer algo. Si yo estoy de manera pacífica, yo estoy con los brazos abajo. Pero si me voy a pelear con alguien, lo primero que hago es poner mis brazos arriba. Estoy disponiendo hasta mi cuerpo, mi transformación personal y corporal cambia hasta para defenderme. Para hablar, para mover las manos, gesticular, toda esa expresión corporal hace parte de una transformación. Y en la medida que ustedes se vayan preparando como coaches, se vayan preparando como líderes, con toda seguridad, su expresión corporal va a cambiar, su expresión física va a cambiar, su manera de expresarse, su léxico se va a enriquecer. Y va a ser un renacer en su identidad. El líder deja de verse como un ejecutor y simplemente vamos a ejecutar y comienza a reconocerse como alguien que crea cosas nuevas para el futuro. Un generador de nuevos significados a cosas que antes le teníamos otro significado. Eso es liderazgo. Pues para mí es algo, digamos que es un trabajo interno, invisible pero fundamental, el que nos permite que nuestro liderazgo sea auténtico, sea sostenible, pero profundamente ontológico, es decir, humano. Muy bien, gracias. Para finalizar esta entrevista, si soy José Eduardo Piedradita Arcila, desde Bogotá. Si pudiera el doctor Silvio enviarle un mensaje a los líderes emergentes, a los profesores que están en esta línea de liderazgo, ¿cuál sería la gran invitación para su desarrollo personal y profesional en estos tiempos actuales? Bueno, excelente y una respuesta que tiene que ser, digamos, muy amplia porque esto abarca muchísimas cosas, pero mi mensaje, por ejemplo, y lo creo aquí como la creación de todo lo que he venido hablándoles hoy, es que a quienes emergen hoy como líderes, les ofrezco una invitación desde este espacio, cargada de esperanza y de responsabilidad sobre todo. Y es que cultiven su interior con la misma disciplina con la que aspiran a transformar su entorno. Y les repito eso, es que cultiven su interior con la misma disciplina con la que aspiran a transformar su entorno. Y aquí fíjense que todo gira alrededor de la disciplina. Porque si no hay disciplina, no hay nada. Porque no basta con aprender técnicas, la técnica de expresión oral, la técnica de expresión corporal y todas las técnicas que podamos aprender de coaching transformacional, de coaching transicional y bueno, de todas las que hay, sino el liderazgo en estos tiempos demanda algo que combina la claridad intelectual, la sensibilidad emocional, y aquí incluyo a las mujeres que son mucho más sensibles que nosotros porque utilizan su cerebro límbico, la rigurosidad ética, la interpretación estadística, porque acuérdense que somos dados a números,
la comprensión de cómo funciona la parte económica y la lectura que tenemos sociológica del impacto que se genera en una sociedad. Y entonces yo invito a esos líderes a que se conviertan en exploradores no solo de sí mismos, sino en estudiantes permanentes de la ontología, de la condición humana, de cuál es nuestra condición en nuestros errores básicos que todos lo sabemos, que si lo hablamos desde el espacio religioso, podemos hablar de los pecados capitales, que son los mismos que si lo hablamos desde el aspecto intelectual o esotérico, son los vicios del hombre. Y todos lo sabríamos que son 7, ¿cierto? La envidia, la ira, la lujuria, la gula. Me faltan 3. ¿Alguien me diría cuál es el otro? José Miguel, ¿cuál me falta? La pereza. ¿Cuál otro me falta? Se los voy a dejar de tarea, son 7. Y seguro que se lo saben, pero en este momento no les llega. Con toda seguridad lo saben, pero para que lo repasen en un momentito. Ese punto nos permite dudar ontológicamente de quiénes somos. Y todos caemos ahí. No es que a mí no me da pereza porque yo soy muy estudioso, ¿no? Me da la misma pereza. Y a mí, yo no sufro de venganza porque es que a mí cuando me dan un puño pongo la otra mejilla porque yo soy católico. No, yo me vengo y si le va mal al que me hizo daño, ay, no me alegro, pero me pasa un fresquito. ¿Y quién no lo ha dicho? Entonces, la grandeza del liderazgo de hoy no está en la fuerza, sino en la capacidad de generar futuros posibles, que todo se vuelva posible no solo para nosotros mismos, sino para los demás, donde impactamos, porque lo que hacemos para nosotros muere con nosotros. Lo que hacemos para los demás perdura en el tiempo. Entonces, recuerden todo eso y con eso les termino diciéndoles con una sola frase para terminar de darle respuesta a esa pregunta, José Educardo, y es, debemos ser íntegros con nosotros mismos. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor Silvio Pardo Ojeda, por su amable intervención, por responder a cada uno de estos interrogantes. Quisiéramos que esto durara mucho más tiempo, porque la verdad es que está ampliando el espectro y eso nos gusta. Agradecemos profundamente su generosidad, tanto en tiempo como en disposición, como en su actuar, para compartir su experiencia y su mirada. Esta conversación nos ha invitado definitivamente a comprender que el liderazgo no es una palabra, no es un rol, sino que realmente se convierte en un proceso del ser humano en permanente evolución. Gracias por inspirarnos a seguir construyendo organizaciones más consistentes, más humanas y sobre todo más capaces de transformar realidades. El agradecimiento total por cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo. Un placer para haberlos conocido, un placer haber compartido con ustedes en la tarde de hoy. Estoy completamente a disposición de ustedes para lo que requieran y en servicio para ustedes como un verdadero líder y coach. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Doctor. De esta manera hemos finalizado nuestro ejercicio práctico para esta jornada académica. Felicidades. Muchas gracias. Chao, chao. Bendiciones.